El santo cura de Ars sobre el libertinaje de los hijos y la responsabilidad de los padres. El santo cura de Ars aborda con extrema dureza las relaciones fuera del matrimonio, clasificándolas dentro de los pecados de impureza, libertinaje y adulterio. Sus enseñanzas se centran en las siguientes advertencias y conceptos. Responsabilidad en el juicio final. El cura de Ars advierte que, en el día del juicio, los impúdicos deberán leer, día por día, todos los pensamientos, deseos vergonzosos y actos infames que mancharon su vida. Específicamente, señala que se les recordará el lugar, el momento y la persona con la cual pecaron. Consecuencias eternas del libertinaje. Describe el libertinaje como una cadena que arrastra no solo a quien lo comete, sino también a otras almas a la condenación. Afirma que, incluso 1000 años después de que el cuerpo se haya podrido, las consecuencias de esos actos pueden seguir llevando almas al infierno. La ceguera y responsabilidad de los padres. El santo critica duramente a los padres que viven tranquilos mientras ven a sus hijos frecuentar compañías que les fueron ocasión de pecado. Advierte que los pecados de los hijos, como los abrazos y acciones infames o palabras impuras, son también pecados de los padres por haber permitido esas situaciones. La impureza como un cenagal. En sus sermones sobre las tentaciones, describe la entrega a las pasiones carnales fuera del orden divino como un infame cenagal de la impureza. Considera que el demonio utiliza a los jóvenes que viven en este estado para seducir a otros y perpetuar la maldad. Ocasiones de pecado. El cura de Ars enfatiza que quien se expone voluntariamente al peligro de pecar, como convivir sin matrimonio, es culpable y perecerá en él, pues Dios no ha prometido su socorro a quienes tienen la temeridad de exponerse a las tentaciones sin necesidad. En resumen, para el santo cura de Ars, los jóvenes que viven en unión libre son vistos como impúdicos y libertinos, que ponen en grave riesgo su salvación eterna y la de quienes les rodean, viviendo en un estado que él considera un ultraje constante al buen Dios. ¿Cómo deben los padres corregir a sus hijos según Ars? Según las enseñanzas del santo cura de Ars, la corrección de los hijos no es solo un deber pedagógico, sino una responsabilidad espiritual gravísima, por la cual los padres rendirán cuenta estricta en el juicio final. El santo enfatiza que los padres son los custodios de las almas que Dios les ha confiado, y que su negligencia puede llevarlos a la condenación eterna. Si los padres permiten que un hijo viva en unión libre dentro de su casa, asumen una responsabilidad espiritual devastadora, pues el santo considera que los pecados de los hijos en estas circunstancias se convierten en pecados de los padres. Las consecuencias y advertencias principales que señala el cura de Ars son las siguientes. 1. La corresponsabilidad en el pecado. El cura de Ars es categórico al afirmar que, en el juicio final, Dios pedirá cuenta a los padres de las almas que les confió. Si los padres permiten que sus hijos vivan en un estado de impureza o en compañías que les fueron ocasión de pecado, el juez divino les dirá: los pecados de tus hijos son pecados tuyos. Ceguera espiritual. El santo critica duramente a los padres que viven tranquilos, mientras sus hijos están en situaciones de pecado o frecuentan lugares mundanos, calificando esta actitud como un cúmulo de crímenes por los cuales se verán abrumados en el juicio. Permisividad. Ars advierte que no servirá como excusa decir, yo no le mandaba tales cosas, ya que el deber del padre es prohibir y vigilar activamente el camino de sus hijos hacia la salvación. 2. La naturaleza del pecado de unión libre. Desde la perspectiva bíblica y doctrinal citada en las fuentes, la unión libre es vista como un estado de fornicación que profana el templo del Espíritu Santo. Juicio divino. La Biblia señala que a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Obstáculo sacramental. Quienes viven en este estado no deben comulgar ni confesarse, a menos que se separen,
o en casos excepcionales por causa de los hijos, vivan en camas separadas y con el propósito firme de no pecar más. Al permitir esto en casa, los padres facilitan un estado permanente de pecado mortal que impide la vida de gracia de su hijo. 3. El concepto moderno de padre Zamboni. El padre Edwin Leonard retroalimenta esta enseñanza al identificar una tendencia moderna que llama padre Zamboni. Usa la palabra Zamboni, porque Zamboni es una máquina que se usa para limpiar, lavar y pulir el área de una pista de patinaje sobre hielo, dejándola lista para los deportistas. La metáfora. Así como la máquina Zamboni deja el hielo perfectamente suave para los patinadores, estos padres suavizan el terreno para que sus hijos no experimenten ninguna adversidad. Eliminación de la adversidad. Así como el cura de Ars reprende la falta de disciplina, Leonard señala que los padres que suavizan el camino, eliminando toda dificultad o reto moral, impiden que el joven desarrolle la madurez humana necesaria para comprometerse en un matrimonio real y dejar relaciones basadas en el sexo únicamente, lo cual convierte a la mujer en un objeto de placer, y no como una compañía necesaria para el hombre. Pasividad. Esta sobreprotección o permisividad fomenta una adolescencia tardía, donde el joven se siente cómodo en el pecado sin asumir la responsabilidad de su propia vida espiritual, y viviendo tranquilamente en pecado mortal con su pareja dentro de la casa de los padres, y en viajes ocasionales con su pareja para tener relaciones sexuales. 4. Consecuencias en el juicio final. El cura de Ars describe una escena aterradora en su sermón sobre el juicio final, donde los hijos podrían reclamar a sus padres. «Ay, padre, ay, madre, fuisteis vosotros los que me condenasteis, fuisteis vosotros la causa de mi desdicha». El santo insiste en que el amor mal entendido de los padres, que permite el desorden moral por evitar conflictos, o por bondad mal dirigida, es en realidad un odio hacia el alma del hijo. En conclusión, para el cura de Ars, los padres que consienten la unión libre bajo su techo están faltando a su misión de ser custodios de la virtud de sus hijos, arriesgando su propia salvación al convertirse en cómplices de un estilo de vida que el santo describe como un infame cenagal de la impureza. Para corregir adecuadamente a los hijos, según Ars, los padres deben considerar los siguientes puntos fundamentales. 1. Vigilancia extrema sobre las ocasiones de pecado. El cura de Ars es categórico al señalar que los padres deben vigilar y prohibir que sus hijos frecuenten lugares o compañías que pongan en peligro su alma. Vigilancia de compañías. Los padres deben dar cuenta de las veces que permitieron a sus hijos juntarse con compañías que fueron ocasión de pecado. Prohibición de diversiones mundanas. Critica duramente a los padres que viven tranquilos mientras sus hijos van al baile, al juego o a la taberna, o a viajes de aventura y placer con su pareja cuando no están casados por la Iglesia Católica. Cabe mencionar aquí que incluso los casados por la Iglesia no deben caer en pecados de la carne, ya que el sexo lo creó Dios para un propósito, la creación de una vida humana. Responsabilidad compartida. Advierte que ante el tribunal de Dios se les dirá: los pecados de tus hijos son pecados tuyos, si permitieron que éstos cometieran actos infames, abrazos, o dijeran palabras impuras por falta de vigilancia. 2. La importancia del buen ejemplo y la instrucción. La corrección no solo consiste en castigar el mal, sino en guiar activamente hacia el bien a través de la propia conducta de los padres. Dar ejemplo de virtud. El santo cuestiona a los padres sobre qué virtudes hicieron practicar a sus hijos y qué buenos ejemplos les dieron. Instrucción religiosa. Es deber de los padres enseñarles desde la infancia lo que deben hacer para alcanzar la felicidad eterna y exhortarlos continuamente a la oración y a los sacramentos. 3. Combatir la vanidad y el materialismo. El cura de Ars reprende específicamente a las madres que, en lugar de corregir las inclinaciones mundanas de sus hijos, las fomentan.
No fomentar la vanidad. Critica a las madres que compran para sus hijas objetos de vanidad, encajes, joyas, gargantillas, en lugar de usar ese dinero para la limosna. Orgullo maternal mal dirigido. Advierte contra las madres que se enorgullecen de la apariencia o éxito mundano de sus hijos, en lugar de su santidad. 4. Firmeza ante la debilidad. Ars advierte que las excusas habituales de los padres, como decir que ellos no mandaban tales cosas, o no le digo nada para que él o ella misma después se dé cuenta del error, no servirán en el juicio. Los padres deben ser firmes y no dejarse llevar por una ceguera que les impida ver los pecados de sus hijos. Si conocen la flaqueza de sus hijos, deben obligarlos a recurrir a Dios para pedir las gracias necesarias y evitar la caída. En conclusión, para el santo cura de Ars, la corrección de los hijos requiere una combinación de vigilancia severa sobre sus actos y compañías, la instrucción constante en la fe y, sobre todo, un modelo de vida virtuosa por parte de los padres, quienes deben recordar que su propia salvación está íntimamente ligada a la de sus hijos. ¿Cómo corregir si uno ha vivido en libertinaje muchos años? Según los sermones del santo cura de Ars, corregir una vida de libertinaje prolongado es una tarea ardua pero posible a través de la conversión sincera, la penitencia rigurosa y la oración constante. El santo enfatiza que, aunque el pecado sea grave, el arrepentimiento a tiempo puede obtener la misericordia divina antes de que llegue el juicio final, donde ya no habrá remedio. Para rectificar una vida de libertinaje, el cura de Ars propone el siguiente camino. 1. Conversión y confesión inmediata. El primer paso es el reconocimiento de la magnitud del pecado y el recurso al sacramento de la penitencia. Ars recuerda las palabras de San Pedro a quienes vivían en corrupción. Convertíos y haced penitencia para que sean borrados vuestros pecados. Advierte que no se debe postergar la conversión, pues esperar al final de la vida es arriesgarse a que el dolor no sea sincero, sino por temor al castigo, como ocurrió con figuras como Voltaire. 2. Dolor de corazón y lágrimas. Contrición. La corrección requiere un dolor profundo que acompañe al penitente. Ars pone como ejemplo a Santa Thais, una famosa cortesana que, tras su conversión, pasó 3 años encerrada en una celda llorando sus faltas y diciendo únicamente: «Oh, vos que me criasteis, tened piedad de mí». El santo explica que ella puso sus pecados en un montón ante sus ojos y no cesó de lamentarlos, lo que cautivó el corazón de Dios más que cualquier otra cosa. 3. Práctica de la penitencia y mortificación. Ars sostiene que, si no queremos que Dios nos castigue, debemos castigarnos a nosotros mismos para someter la carne al espíritu. Esto incluye mortificación exterior, castigar los sentidos que sirvieron al pecado. Por ejemplo, mortificar los ojos absteniéndose de mirar con deseo a una mujer u hombre en el caso de una mujer, objetos curiosos o leer libros inadecuados. El oído, evitando conversaciones o canciones mundanas. Y la lengua, evitando palabras groseras o maledicencias. Mortificación interior. Controlar la imaginación para que no divague en pensamientos inútiles o recuerdos de pecados pasados contra la pureza, y someter la propia voluntad a la de los demás cuando no sea pecado. 4. La oración como fuente de fortaleza. La oración es indispensable para que el pecador pueda salir de su estado y perseverar. Ars afirma que todos los pecadores se convirtieron por la oración, y que ésta es un dardo que atraviesa el corazón del pecador. Recomienda elevar el pensamiento a Dios durante el trabajo y reflexionar sobre la pasión de Cristo o el infierno para fortalecer la resolución de no volver a pecar. 5. La limosna como rescate. El santo destaca la limosna como un medio poderosísimo para satisfacer la justicia de Dios. La describe casi como un segundo bautismo, que borra los pecados y puede doblegar la justicia divina,
transformando una sentencia de castigo en una de perdón. Finalmente, el cura de Ars advierte que quien intenta cambiar de vida enfrentará ataques furiosos del demonio, quien suele dejar tranquilos a los que viven en pecado, pero persigue con saña a los que intentan entregarse a Dios. Por ello, la rectificación exige perseverancia y desconfianza de las propias fuerzas, recurriendo siempre a la misericordia divina. El impacto del Padre. El Padre Leonard coincide con el cura de Ars en que la presencia del Padre es el indicador más fuerte de la transmisión de la fe. Sin embargo, Leonard añade que el Padre no solo debe vigilar, sino también afirmar y bendecir a sus hijos, dándoles la seguridad de que pueden hacerlo para combatir el miedo y la duda. A continuación se detallan los pecados y faltas que se infligen según estas fuentes. En los sermones del santo cura de Ars, la mujer que vive en situaciones de pecado, como lo que hoy llamamos unión libre, o que incita a otros a pecar, es descrita con términos de extrema gravedad, siendo calificada frecuentemente como un instrumento de Satanás. Las enseñanzas del santo sobre este perfil específico se centran en los siguientes puntos. 1. Responsabilidad por la perdición de otras almas. El cura de Ars enfatiza que el pecado de estas mujeres no termina en ellas mismas, sino que tiene un efecto multiplicador de condenación. Provocación de malos deseos. Reprende duramente a las mujeres mundanas por el tiempo y cuidado que emplean en su apariencia física, componerse, afirmando que esto tiene como fin suscitar malos pensamientos y malos deseos en quienes las ven. Acusación en el juicio final. Advierte que, en el día del juicio, estas mujeres verán a todas las almas que se perdieron por su causa. Estas almas las acusarán directamente de su perdición ante el tribunal divino. Culpabilidad por el pecado ajeno. Señala que incluso si el cuerpo de la mujer ya se ha podrido en el sepulcro, su libertinaje puede seguir arrastrando almas a la condenación siglos después. 2. El estado de impureza y libertinaje. Aunque no utiliza el término técnico de unión libre, Ars describe la convivencia fuera del matrimonio y el desorden moral como un infame cenagal de la impureza. Para el santo, la mujer que se presta a estas relaciones vive en un estado de lascivia y voluptuosidad que corrompe el corazón. Describe la vida de estas personas como un tejido de crímenes e ingratitud hacia Dios. 3. La mujer como víctima y cómplice. En sus sermones sobre el juicio final, el cura de Ars presenta diálogos dramáticos que ilustran la desesperación de quienes vivieron en el pecado. Menciona el caso de una joven que, al verse condenada, clama contra el hombre con quien pecó. «Ah, juez mío, ¿dónde está aquel libertino que me robó el cielo?» Sin embargo, la respuesta que recibe es de una justicia rigurosa. Se le indica que no espere socorro de nadie y que su destino es la condenación eterna, pues ella también eligió seguir el camino del crimen. 4. La incitación al pecado. Tentación. El cura de Ars utiliza ejemplos de santas para contrastar la conducta de la mujer que invita a pecar. Menciona que el demonio utiliza la figura de mujeres para tentar incluso a los santos, como ocurrió con San Bernardo y Santo Tomás de Aquino, quienes tuvieron que rechazar violentamente a mujeres que intentaron inducirlos al pecado. Considera que quien busca ser estimado o admirado por su belleza física, descuidando la santidad, está actuando bajo la influencia de la vanidad y el orgullo, los cuales son la fuente de todos los vicios. En resumen, el cura de Ars indica que la mujer en unión libre, o que incita al pecado, es vista como alguien que ha cambiado a Dios por el demonio. Su destino, si no media una penitencia extrema y un llanto sincero como el de Santa Thais, es enfrentar la cólera de un juez justamente indignado que le recordará cada momento y persona con la que pecó. ¿Qué dice Ars sobre el perdón para pecados de libertinaje? Para el santo cura de Ars, el perdón para los pecados de libertinaje es totalmente posible y seguro,
siempre que exista una conversión sincera y una penitencia proporcional a la gravedad de las faltas cometidas. Sus sermones enfatizan que Dios no puso límite al número de pecados que quería perdonarnos, y que su misericordia es capaz de borrar hasta las ofensas más horribles. El peligro de la demora. El perdón está disponible ahora, pero Ars advierte que esperar al lecho de muerte es una ceguera y desdicha incomprensible. Sostiene que existe una medida de la misericordia y un número determinado de pecados tras los cuales Dios puede abandonar al pecador a su propia suerte. Por ello, urge a los fieles a no guardar la penitencia para después, ya que no somos dueños del tiempo ni de las gracias futuras. La unión libre como pecado bíblico. La crítica hacia la unión libre no es una tontería del cura de Ars, sino una enseñanza directa de las Sagradas Escrituras. Específicamente Hebreos 13:4, señalando que se debe tener en gran respeto el matrimonio y mantener el lecho conyugal sin mancha. Define a quienes tienen relaciones sin estar casados como fornicarios, o en lenguaje coloquial, rejuntados, advirtiendo que a ellos los juzgará Dios. El dilema de los sacramentos. Sobre si una pareja en unión libre puede confesarse y comulgar, el cura de Ars es tajante. No debería hacerlo. Aunque físicamente puedan acercarse a recibir la comunión, afirma que no deben comulgar mientras permanezcan en pecado mortal. Condición para el perdón. Para que la confesión sea válida y puedan comulgar, se exige un arrepentimiento real que implica dejar de pecar. En casos donde no pueden separarse inmediatamente, por hijos o negocios, la condición es vivir en camas separadas. Se utiliza la frase de Jesús: vete y no peques más. Las heridas de la impureza y la acción del demonio. Uno de los aportes más detallados del cura de Ars es cómo el libertinaje previo afecta al futuro matrimonio. Territorio para el diablo. La impureza cometida antes del matrimonio deja heridas abiertas que son un territorio por el cual el diablo puede respirar. Conflictos matrimoniales. Muchos problemas de carácter, intransigencia, impaciencia, falta de paz y dificultades en la vida sexual dentro del matrimonio posterior tienen su raíz en la memoria del pecado de la vida en unión libre o libertinaje previo. La inexcusabilidad del pecado. No hay ignorancia. Un católico adulto no puede usar como excusa que no sabía que la unión libre es pecado mortal, ya que es una enseñanza básica del catecismo. No es negociable. Factores como los años de convivencia, tener hijos o negocios compartidos, no cambian la realidad de que se vive en un estado que ante Dios es un problema no negociable. El modelo del hogar de Nazaret. Frente al desorden de la unión libre, el cura de Ars propone como modelo el hogar de San José y María, al que describe como el hogar sin mancha y el ejemplo del perfecto amante. El matrimonio católico es el ejercicio terrenal para prepararse para el encuentro con el esposo perfecto, que es Jesús. Sermón del cura de Ars. Venid, profanadores de los sacramentos, ved todos vuestros todas vuestras hipocresías. Venid, padres y madres, dadme cuenta de esas almas que yo os confié. Dadme cuenta de todo lo que hicieron vuestros hijos y vuestros criados. Ved todas las veces que les disteis permiso para ir a lugares y juntarse con compañías que les fueron ocasión de pecado. Ved todos los malos pensamientos y deseos que vuestra hija inspiró. Ved todos sus abrazos y otras acciones infames. Ved todas las palabras impuras que pronunció vuestro hijo. Pero, Señor, dirán los padres y madres, yo no le mandaba tales cosas. No importa, les dirá el juez, los pecados de tus hijos son pecados tuyos. ¿Dónde están las virtudes que les hicisteis practicar? ¿Dónde los buenos ejemplos que les disteis y las buenas obras que les mandasteis hacer? Ay, ¿qué va a hacer de esos padres y madres que ven cómo van sus hijos, unos al baile, otros al juego o a la taberna, y viven tranquilos? Oh Dios mío, qué ceguera.
Oh, qué cúmulo de crímenes, por los cuales van a verse abrumados en aquellos terribles momentos. Oh, cuántos pecados ocultos que van a ser publicados a la faz del universo. Oh, abismos de los infiernos, abríos para engullir a esas muchedumbres de reprobos que no han vivido sino para ultrajar a su Dios y condenarse. Pero entonces, me diréis, ¿todas las buenas obras que hemos hecho de nada servirán? Nuestros ayunos, nuestras penitencias, nuestras limosnas, nuestras comuniones, nuestras confesiones, ¿quedarán sin recompensa? No, os dirá Jesucristo. Todas vuestras oraciones no eran otra cosa que rutinas, vuestros ayunos, hipocresías, vuestras limosnas, vanagloria. Vuestro trabajo no tenía otro fin que la avaricia y la codicia. Vuestros sufrimientos no iban acompañados sino de quejas y murmuraciones. En todo cuanto hacíais, yo no entraba para nada. Por otra parte, os recompensé con bienes temporales. Bendije vuestro trabajo, di fertilidad a vuestros campos, y enriquecí a vuestros hijos. Del poco bien que hicisteis, os di toda la recompensa que podíais esperar. En cambio os dirá Jesús, vuestros pecados viven todavía, vivirán eternamente delante de mí. Id, malditos, al fuego eterno, preparado para todos los que me despreciaron durante su vida. Sentencia terrible, pero infinitamente justa. ¿Qué cosa más justa? En verdad, para los incrédulos que aseguraban que todo concluía con la muerte. ¿Veis ahora su desesperación? ¿Oís cómo confiesan su impiedad? ¿Cómo claman misericordia? Mas ahora todo está acabado. El infierno es vuestra sola herencia. ¿Veis a ese orgulloso que escarnecía y despreciaba a todo el mundo? Le veis abismado en su corazón, condenado por una eternidad bajo los pies de los demonios. Veis a ese incrédulo que decía que no hay Dios ni infierno. Le veis confesar a la faz de todo el universo que hay un Dios que le juzga, y un infierno donde va a ser precipitado para jamás salir de él. Verdad es que Dios dará a todos los pecadores libertad de presentar sus razones y excusas para justificarse, si es que pueden. Mas ay, ¿qué podrá decir un criminal que no ve en sí mismo sino crimen e ingratitud? Ay, todo lo que el pecador pueda decir en aquel momento infausto, solo servirá para mostrar más y más su impiedad y su ingratitud. He aquí sin duda, hermanos míos, lo que habrá de más espantoso en aquel terrible momento, será el ver nosotros que Dios nada perdonó para salvarnos, que nos hizo participantes de los méritos infinitos de su muerte en la cruz, que nos hizo nacer en el seno de su iglesia, que nos dio pastores para mostrarnos y enseñarnos todo lo que debíamos hacer para ser felices. Nos dio los sacramentos para hacernos recobrar su amistad cuantas veces la habíamos perdido. No puso límite al número de pecados que quería perdonarnos. Si nuestra conversión hubiese sido sincera, estábamos seguros de nuestro perdón. Nos esperó años enteros. Por más que nosotros no vivíamos sino para ultrajarle, no quería perdernos. Mejor dicho, quería en absoluto salvarnos, y nosotros no quisimos. Nosotros mismos le forzamos por nuestros pecados a lanzar contra nosotros sentencia de eterna condenación. Id, hijos malditos, id a reuniros con aquel a quien imitasteis. Por mi parte, no os reconozco sino para aplastaros con todos los fueles de mi cólera eterna. Oh maldito respeto humano, que de almas arrastras al infierno. Para mejor haceros ver su bajeza os mostraré primero cuánto ofende a Dios el respeto humano, es decir, la vergüenza de hacer el bien. Segundo, cuán débil y mezquino de espíritu manifiesta ser el que lo comete.